Mucho tiempo después de que ocurrió lo que estoy a punto de contarles, conocí a una chica que había trabajado en ese cine. Me contó del señor que se aparecía sentado en el centro de la sala 3, cuya silueta se podía ver cuando terminaban de limpiarla luego de la última función. También me habló de la mujer que se escuchaba en el pasillo del túnel hacia la salida del estacionamiento, y que no solo los trabajadores, sino algunos clientes también reportaron haber podido escuchar. Me contó de las 4 presencias que los trabajadores del cine tenían ya ubicadas y que habían pasado de ser una leyenda, un cuento como hay en muchos lugares de trabajo, a ser un elemento a tomar en cuenta cuando, por ejemplo, no mandaban a trabajadores solos por ningún motivo a ciertas zonas del complejo, o de cómo enviaban a los nuevos, como novatada, a limpiar la sala donde siempre a limpiar la penúltima fila y agacharte a revisar debajo de los asientos. Se podía ver cómo unos pies descalzos bajaban, como si alguien lo hiciera desde la última fila. Me hubiera gustado saberlo antes, aunque cuando lo supe, solo me confirmó lo que nosotros vivimos. Así comienza mi historia. Sé que es común que estas historias comiencen con advertencias. Lo que voy a contar es difícil de creer. También con la aclaración de yo no creí en estas cosas hasta que me pasaron a mí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo normal cuando uno vive este tipo de experiencias. Yo tampoco encontraría una forma más honesta de empezar que hacer esas mismas afirmaciones. Tampoco es que no creyera nada porque varias noches de mi infancia fui despertado a medianoche por la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Por lo regular solo sentía la presencia que me observaba desde una esquina de la habitación, a la cual yo no podía ver con claridad. Pero una noche al despertarme, lo que pude ver ahí fue una anciana, de pelo blanco muy largo, nada más parada, mirándome. Y yo, con la boca como congelada sin poder gritarle a mis papás. Esa experiencia de niño quizás no se compara con lo que me tocó vivir hace unos cuantos años en compañía de mi padre y uno de mis mejores amigos, en un complejo de cines de la ciudad. En ese entonces, el más grande todavía. Al salir de la prepa no teníamos suficiente dinero en mi familia para empezar a estudiar mi carrera, al menos no sin apretarnos de una forma en que no habíamos estado antes. Además, mi papá necesitaba toda la ayuda que pudiera porque acababa de empezar un micronegocio de fumigación y control de plagas. Y así fue como al salir de la preparatoria, en lugar de seguir estudiando, comencé a trabajar con él y a aprender un poco del negocio familiar. Gracias a Dios le empezó a llegar mucho trabajo y a veces necesitábamos un par de manos más. Ahí, en esas ocasiones, se integraba a Juanito, uno de mis mejores amigos de la prepa que estaba en la misma situación que yo. Mi papá había logrado un trabajo bastante difícil acabando las ratas de un negocio en el centro, y resultó que el dueño también tenía un local en la plaza del cine. Se llevaba muy bien con uno de los gerentes. Cuando tiraron un edificio cercano que estaba infestado de ratas al haber estado abandonado por más de 10 años, los roedores invadieron ciertas zonas cercanas, entre ellas, por alguna razón, varios sectores de la plaza, como el complejo de cines. Al ser parte de una de las cadenas más importantes del país, no se lo podían permitir, e incluso los clientes comenzaron a quejarse y a subir fotos a redes sociales de las ratas paseando por ahí. El señor que conocía a mi papá lo recomendó, y así fue como nos contactaron y empezamos a prepararnos para tratar de acabar con esa plaga. Nos habían dado el trabajo a nosotros porque nos habíamos comprometido para terminarlo en una noche, sin químicos que impidieran que el lugar abriera al día siguiente. Llegamos ese domingo en la noche mi papá, Juanito y yo, con nuestros uniformes, listos para trabajar. Empezaron a salir los espectadores de las últimas funciones. Entonces, entre ellos, vi salir a Erika, una compañera de la prepa de la que estuve enamorado la mitad de la escuela.
Me sentí raro de verla, más cuando quedó a 2 metros de mí, mientras un tipo que parecía su novio entraba al baño y ella tenía que esperarlo. Fue imposible entonces no acercarme a saludarla. Me dijo que le iba bien en la universidad y me preguntó si estaba limpiando el cine. Le expliqué que íbamos a fumigar, que estaba ayudando a mi papá. Me sonrió y me pidió que le agregara a su nuevo Facebook, pues había tenido que dejar de usar el anterior. En eso salió su novio, que me clavó una mirada algo agresiva, y Erika se despidió. Supongo que cuando regresé con mi papá y con Juanito, con una sonrisa boba en el rostro, se dieron cuenta de que nunca me había dejado de gustar. Momentos más tarde comenzaron a salir ya los últimos empleados y nos dieron la indicación de que podíamos empezar. Y nos adentramos en esos pasillos por los que yo ya había pasado tantas otras veces, siempre en otro contexto. Dimos varias vueltas por separado para revisar, y mi papá y yo no logramos ver más de 2 ratas a lo lejos. Comenzábamos a creer que la infestación de la que nos hablaban era una exageración del gerente. Sin embargo, en eso salió Juanito de una de las salas pequeñas, con uno de los contenedores que llevábamos completamente lleno de animales. Estaban ahí porque estaba oscuro, así que sin pensarlo mucho, mi papá se acercó a donde le habían señalado los controles y apagó todas las luces del lugar. La noche apenas comenzaba. La única luz que llegaba a nosotros era la de unas máquinas en la entrada que por alguna razón no se apagaban por completo. La verdad es que solo iluminaban unos cuantos metros y provocaba que cuando nos acercábamos a la entrada y apagábamos nuestras lamparitas, supiéramos dónde estábamos. Teníamos una referencia, porque de alguna manera, allá adentro, la oscuridad era absoluta. Juanito se fue a una de las primeras salas. Lo escuchábamos con claridad. Ya para entonces, con las luces apagadas, las ratas comenzaban a apoderarse del lugar. Eran tantas que yo no sabía si los contenedores que llevábamos iban a ser suficientes. Sus chillidos se escuchaban a lo lejos y se intensificaban cuando alguno de nosotros estaba cerca. Así pude identificar por dónde nos estábamos moviendo, por el sonido de los roedores. Y así como entró, Juanito salió de esa primera sala. Lo vi cuando yo estaba preparando otro contenedor. ¿Ya terminaste?, le pregunté. No, tu papá anda allá adentro. Le aclaré que mi papá se había ido hasta las salas del fondo, y luego de decir varias groserías por la impresión, Juan me dijo que había alguien más en la sala cuando entró. La verdad no le creí mucho. Le dije que yo me ocuparía de esa, y en ese momento creo que se lo atribuía a los nervios, a la oscuridad, a que Juanito no tuviera tanta experiencia en ese trabajo como yo, o al menos como yo creía en ese momento. Para cuando entré a la sala, lo noté. Parecía que el aire acondicionado estuviera encendido ahí, a pesar de que no había ningún sonido en la sala. Y bueno, por el material que cubre las paredes, de pronto puedes escuchar casi tus propios latidos. Revisé fila por fila, pero en esa sala no parecía haber ninguna rata. Tampoco encontré agujeros en la pared como habíamos encontrado en otras. Parecía estar completamente limpia. Caminé hasta la pantalla, y aunque mi lámpara iluminaba apenas unos metros, imaginé la sala llena por un momento. Apenas hace una hora lo estaba. Probablemente Erika había estado ahí. Y por un momento, por un instante, en una fantasía me imaginé a mí sentado junto a ella. Era raro. Yo estaba haciendo un trabajo honesto del que estaba orgulloso, pero fue un golpe de realidad quizás pensar en ella, yendo ahí con su novio de la universidad, y a mí, sin estudiar en ese momento, y yendo solo a acabar con las ratas. Un sonido,
interrumpió mis pensamientos. ¿Juan?, pregunté. Esa extraña respiración continuó recorriendo toda la sala. Yo iluminaba lo que podía. Ajusté la lámpara en mi gorra para ver justo al frente. Definitivamente había alguien más conmigo en esa sala. Empecé a caminar lentamente, de vuelta hacia el pasillo principal. Y cuando iba por la mitad, apenas pude ver en el centro de la sala a alguien sentado, mirándose al frente hacia la pantalla como si mirara una película. Fue por un segundo, pero la única forma de describirles lo que vi es que era un hombre exageradamente pálido, al que no le pude ver la ropa, pero parecía tener un velo muy delgado, muy delgado, que tan solo le cubría la cabeza. Salí apresurado al pasillo y escuché ruidos a lo lejos, en ambas direcciones. Yo estaba casi en medio del lugar, y si iba a buscar a mi papá o a Juan, no tenía idea de por qué dirección empezar. Mi cambio con Juanito había estropeado por completo el plan que llevábamos. No sabía si él había continuado su recorrido o había empezado con el mío. Di unos pasos hacia la sala del fondo, a la que había dicho mi papá que se dirigía. Sentía como si mi lámpara iluminara cada vez menos. No sabía si eran mis nervios o las pilas que comenzaban a flaquear. Me había alejado unos cuantos metros cuando escuché, a mis espaldas, el rechinar de la puerta de esa sala de la que yo acababa de salir. Y el frío, ese que por un momento le había atribuido al aire acondicionado, parecía llenar ahora todo ese largo pasillo. Yo no lo sabía en ese momento, pero mientras yo estaba ahí, Juanito también la estaba pasando mal. Juanito le echaba muchas ganas, pero era algo distraído. En cuanto yo entré a la sala donde él aseguraba que estaba mi papá, se fue a donde yo le había dicho que en realidad estaba. Iba a preguntarle por cuál zona continuaba él, pero se encontró a mi padre literalmente atrapando ratas con las manos. Había más que en la primera zona que él había revisado. Mi papá le gritó por ayuda y él se acercó. El chillido de los animales era espantoso, y mi papá pronto se dio cuenta de que, en efecto, tendría que ir por más contenedores y que se veía cada vez más difícil cumplir el acuerdo, el compromiso de terminar todo en esa sola noche. Cuando terminaron de llenar ese contenedor, le dijo que iría por más a la casa, que no estaba lejos, y que regresaba en menos de media hora. Iba a ser una noche larga. Juanito se quedó en esa sala, asegurando las trampas que ya no eran suficientes. Y él ya, literalmente, estaba atontando a las ratas con una escoba para atraparlas. Ninguna tenía que ser sacrificada ahí. Había pedido con mucha insistencia al gerente. Juan ni siquiera se dio cuenta hacia dónde se había ido mi papá, y quiso alcanzarlo para pedirle unos guantes más gruesos. Corrió al pasillo, pero no lo vio. Tampoco escuchó nada cerca. Pensó entonces en las salidas que había al frente de la sala y que daban a un túnel que llevaba al estacionamiento. Quizás había salido por ahí. Corrió entonces de nuevo y entró al túnel. Ni siquiera tenía las luces de emergencia encendidas. Y al fondo vio a la misma figura que había visto en la sala. La silueta, solo la silueta, de un hombre de la estatura de mi papá, casi 1,90, que movía una de las manos de forma extraña. En la sala, cuando había pensado que era mi padre, imaginó que le estaba diciendo con señas que se alejara. Pero ahora, ya seguro de que no era él, no sabía si era un movimiento parecido al de un director de orquesta o al de un sacerdote bendiciendo. Juanito nunca había sentido tanto miedo. A diferencia de lo que yo vi por un segundo, con toda claridad,
Él solo alcanzaba a ver la silueta, y sin embargo sentía la presencia más allá de lo que le podían decir sus ojos. Cuando se dio media vuelta para entrar a la sala de nuevo, casi se le para el corazón al ver que no podía abrirla desde afuera. Estaba atrapado en ese pasillo. Afuera no llovía, es lo único que hubiera faltado, pero sí hacía un frío terrible que calaba los huesos y que probablemente provocaba que las ratas buscaran a toda costa un refugio donde encontrar algo de calor. Ahí, mientras yo estaba parado en el pasillo, me llamó la atención el sonido del viento y escuchar que se callaba poco a poco, como si alguien hubiera abierto una de las puertas y lo hubiera cerrado lentamente. Escuché una risa dentro de una de las salas, y primero no me asusté porque, según yo, mi papá y Juan no debían estar muy lejos. Intenté ubicar de dónde salía. Comenzaba a asustarme y necesitaba no estar solo al menos por un rato. Dando unos pasos creí notar de qué sala provenía. Cuando abrí la puerta, la risa cayó, y lo único que escuchaba era el chillido de las ratas. ¡Ey! Grité desde fuera, esperando una respuesta. Pero cuando nadie me contestó, cuando me di cuenta que la sala estaba vacía, cerré la puerta y me dispuse a correr hasta la sala del fondo, la última en la que sabía había estado mi papá. Cuando corrí, a mis espaldas, volví a escuchar la misma risa. Llegué a la última sala y vi la escoba que llevaba Juanito. De hecho, allí estaba parte del equipo que llevábamos. Entonces supe que no debían de estar lejos. Revisé la sala con la lámpara, pero no había nadie. Y cuando me dispuse a regresar al pasillo, creo que escuché una conversación, casi con murmullos. Aquí está. Sí, aquí está. Y entonces entendí todo. Algún bromista nos estaba tratando de ver la cara de idiotas. Intentaba impedir que hiciéramos nuestro trabajo o por alguna razón solo quería fastidiarnos. Abrí la puerta enojado para sorprenderlos, pero para mi sorpresa, no había nadie. El murmullo, por otro lado, seguía presente. Ahí está. Ya está. Entré de nuevo a la sala y corrí hasta la salida de emergencia, y casi me da un ataque cuando, al abrirla, me encontré de frente a Juan, con sus ojos completamente abiertos. Lo jalé para atravesar el túnel hacia el estacionamiento. Después me dijo que corrimos directo hacia la silueta, pero yo no la vi. Cuando salimos al estacionamiento, me dijo que mi papá se había ido, pero la camioneta estaba ahí todavía. Regresamos a la entrada principal y le pedimos al guardia de la plaza que nos permitiera entrar de nuevo. Ok, también acaba de regresar su jefe por aquí, nos dijo. Cuando llegamos de nuevo al cine por la entrada, mi papá ya estaba prendiendo las luces. Llevaba más contenedores, pero estaba pálido. ¿Qué pasó?, le pregunté. Nada, vamos a darle todos juntos sala por sala, y si no alcanzamos a hacerlo hoy, yo vengo a terminar mañana. Pasó un buen tiempo para que nos confesara que al volver, vio en la oscuridad a una mujer sentada en una banquita antes de los pasillos hacia las salas, que tenía un velo negro. No la pudo ver con claridad, pero juraba que estaba ahí sentada. En ese momento corrió a prender las luces, y nosotros llegamos apenas unos instantes después. Durante todo el trabajo de esa noche escuchamos ruidos, voces. Se lo atribuíamos a conversaciones a lo lejos. Incluso mi papá en algún momento habló de la energía contenida en esos lugares,
de los sonidos que se quedan en los espacios públicos. La verdad no tenía mucho sentido, pero yo entendía que todo lo que decíamos en ese momento era para tranquilizarnos unos a otros. Cuando lo pienso, sé que puede haber gente que diga que no fue una experiencia tan aterradora, que quizás yo no vi nada, que me sugestioné y por eso escuché cosas. Pero en realidad había una energía extraña en ese lugar, que me hubiera aterrado por sí sola, aunque no hubiera escuchado nada, aunque no hubiera visto a ese hombre sentado en la sala por un instante. Juanito de hecho, no cuenta esa historia. Yo sí lo hice continuamente como una aventura, como algo que presumir. Eventualmente, 4 años después, entré a la universidad y una de mis compañeras todavía escuchó mi historia. Fue ella quien había trabajado en el mismo cine y que me contó de lo que habían aprendido a soportar los trabajadores del lugar.